cómo Juan Domingo Perón, el Pocho, volvía a Argentina después de, ¿cuántos años, Héctor? Y después de 17 años y 50 y pico piquito, días. y piquito, 17 y piquito. Sí, volví a la Argentina. Todo esto viene a cuento que hoy se cumplen 50 años, un número redondo, y que hoy, a propósito de ese número, toca Cristina en un acto entre las 6 y las 8 de la noche. Y por eso es el Día del Militante Peronista. Y por eso es el Día del Militante. Esto va a ocurrir en La Plata, en el Estadio Único de La Plata. Cristina de local, porque ella es oriunda de esa ciudad, más allá que después hizo toda su carrera política y familiar, su vida política y familiar en la Patagonia. Se espera mucha gente, va a haber mucha gente, va a explotar ese estadio, a propósito del Día del Militante. Pero la historia es esta: Perón estaba recluido en España, en Madrid, desde ahí enviaba señales permanentemente tanto a la derecha como a la izquierda peronista, desde allá alentaba a la patria sindical y desde allá alentaba también a los jóvenes revolucionarios que integraban básicamente una organización muy grande llamada Montoneros. Esto ocurrió, como se cumplen 50 años, está claro que ocurrió en 1972. Se contrató un charter especial, 153 personas salieron de la Argentina, volvieron 155 por Perón y su entonces esposa María Estela Martínez, o Isabelita, en ese charter de Alitalia que llegaba a Buenos Aires, a Ezeiza. En esa comitiva, bueno, venía Juan Manuel Abal Medina, sí, hermano de otro Abal Medina que habían asesinado en 1970 y que había formado parte del secuestro y el homicidio de Aramburu, quien había sido uno de los partícipes de la Revolución Libertadora o fusiladora de 1955. Ahí también venía, por supuesto, Rucci, venía Cafiero, venía Emilio Mignone, venía Carlos Menem, lo máximo del sindicalismo peronista, lo máximo de la tendencia revolucionaria, venía Leonardo Fabio, venía Chunchuna Villafañe, que su presencia en el charter le costó después el destierro a Chunchuna, ¿no? Primero de la AAA y después de los militares. Estaba también el Nene Sanfilippo, que brillaba y rompía redes vistiendo la casaca de San Lorenzo. Exacto. Y otras personalidades del mundo del arte, del mundo de la política, obviamente, que acompañaron a Perón en ese vuelo tan relevante. Algunos ¿Cómo habrá sido la selección de Subir Bobo? Dicen que la selección, la lista la conformaron José Ignacio Rucci y Abal Medina. Abal Medina, que a pesar de ser parte de la tendencia revolucionaria, enfrentada a muerte literalmente con la patria sindical, tenía muy buena relación con Rucci. Abal Medina, el que sale en la fotografía y el que sale en las principales imágenes de ese regreso de Perón, dando cuenta también que incluso en un momento de extrema violencia y en donde la grieta era realmente extrema, había vasos comunicantes entre los principales dirigentes de uno y otro lado. Era el caso de Abal Medina con Rucci, a quien algunos meses después Montoneros asesinaría de 22 disparos, ¿no? De ahí a la denominada Operación Traviata, ¿no? Por los 22 disparos, los 22 agujeros en el cuerpo de José Ignacio Rucci. Un día muy relevante, decíamos antes que algunos meses previos, Agustín Lanusse, que era el presidente de facto de la Argentina, había dicho: Perón no vuelve porque no le da el cuero. Una provocación. Y bueno, ahí el peronismo empezó a militar, de ahí el Día de la Militancia, a militar el Luchi vuelve, o Perón vuelve, y eso se tuvo un corolario un día como hoy, pero de 1972. Después Perón se trasladó a la casa de Gaspar Campos, una casa que compartía con otras personas. Está la foto de él con Isabelita y un perrito así el estilo de Susana Jiménez, esos perritos que son
no sabés si soy juguete o una mascota. No, no era el caniche, claro, no era el un caniche. caniche. No, el de Susana no era el caniche. No, pero me parece que Perón tenía caniche. Ah, el de Perón. El El de me Perón parece era que un caniche, Sí, y el de claro, Susana los creo caniches que de es... Perón. No sé cuál es el Tiene de otro Susana. nombre. No, con más pelito Sí, lacio. tiene El de otro nombre. Susana es otro nombre. Bueno, Sí, sí, Jazmín. tiene otra raza. sí. Ya quedó la raza Jazmín. De hecho, creo que los caniches de Perón en ¿Cómo? Short size. Size. Ese es el de Susana, el de Perón era el caniche, que de hecho... Caniche. Es de la familia del Y que de caniche. hecho sí valió algún sketch de Saborido, los caniches de Perón. Los caniches. Los caniches de Perón. Sí, lo he dicho, pero... Bueno, por eso, por si algún desprevenido, que no sabe qué pasa, por qué Cristina hoy hace el acto y por qué es el Día de la Militancia, por todo esto que estamos hablando, muy sucintamente, el regreso de Pocho a la Argentina después de 17 años. Después hubo otro regreso hiperviolento en 1973, que terminó con muertes, con personas lesionadas, con la idea de las distintas facciones del peronismo de copar el palco, lo que se llamó la masacre de Ezeiza, que incluso se han escrito muchos libros sobre ese asunto. Uno de ellos lo escribió Horacio Berbisky, y que da cuenta, bueno, cómo ya la derecha y la izquierda peronista estaban tan enfrentadas que ahí no se dirimía ni en los congresos partidarios, ni en las asambleas del partido, ni mucho menos en el recinto de la legislatura. A tiros. La diferencia se dirimían a tiros y a bombas. Y a bombas. Hay muchos casos, mucha gente recuerda que estuvo en Ezeiza, alguna de ellas yo tuve posibilidad de hablar con ellas, que era muy habitual enfrentarse a cadenazos. Sí. Y que la imagen que quedó más fuertemente registrada en esas retinas fueron las cadenas chorreando sangre después de los enfrentamientos entre una facción y las otras. Ese era el nivel de violencia que había dentro del justicialismo en aquella ocasión. Por eso es importante, después de 50 años, reivindicar que, por suerte, puede haber diferencia dentro del justicialismo. Hay, de hecho, una interna muy grande en el gobierno hoy, pero qué lejos que quedó, y no ha pasado tanto tiempo, qué lejos que quedó aquella forma de dirimir las diferencias. No. Respecto de las internas que vos mencionás, Héctor, hoy leía en diarios opositores, fundamentalmente, o en medios opositores, para hablar con mejor propiedad, cómo iba a estar conformado hoy el paisaje que iba a ofrecer justamente el escenario ante el discurso de Cristina. En primera fila se espera que esté, obviamente, parte de la cámpora, pero la cámpora va a estar liderada por Máximo, que es su hijo, obviamente, y también va a estar muy cerca todo el gabinete del gobierno de Buenos Aires, liderado por Axel Kicillof, que seguramente va a ser candidateado para la reelección de la provincia de Buenos Aires, y todo el gabinete de Kicillof va a estar ahí, va a ser como la primera fila. Y obviamente hay mucha expectativa por lo que pueda llegar a decir Cristina en ese sentido. ¿Va a ser candidata? ¿No va a ser candidata? ¿A qué va a ser candidata? Si es justamente, bueno, hay mucha expectativa. Y la seguridad del acto. Eso te iba a decir, un mega operativo de seguridad. La seguridad del acto va a estar a cargo de la Cámpora y de la Policía de Buenos Aires a cargo de Bernie. Que más allá de que está cada vez desprendiéndose más y alejándose más, no se termina de ir del kirchnerismo. Es una situación sumamente rara, políticamente hablando, de Bernie. Pero, bueno, parte de lo que se espera para el acto de esta tarde de Cristina Fernández en La Plata.